pequeño video se comentará acerca de una parte del cerebro que se denomina tálamo. Para irlo identificando desde su ubicación, iniciaré retomando que la corteza cerebral engloba 2 hemisferios y 4 lóbulos. Como podemos ver aquí en la imagen, se perciben los 2 hemisferios. Uno de ellos es el hemisferio derecho, que regula las funciones motrices y motoras del lado izquierdo. Es como si hiciéramos una cruz. Y el hemisferio izquierdo, que regula a su vez el lado derecho. Entonces, hemisferio izquierdo va a regular toda nuestra parte derecha. Ambos hemisferios están unidos por el cuerpo calloso. Los 4 lóbulos los vamos a identificar aquí. Empezando la parte más clara, que podríamos ver que es el lóbulo frontal, que regula la memoria funcional y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. El que sigue, de color azul, es el lóbulo parietal. Regula los datos recibidos a partir de estímulos del tacto, por ejemplo, el dolor, cuando percibimos una caricia, el frío. El lóbulo occipital, que es la parte de atrás, procesa los datos visuales, pues ahí es donde se localiza la corteza visual. Y por último tenemos al lóbulo temporal, que es el que tenemos de color verde, que se encarga de percibir y reconocer los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Entonces, como podríamos ver, les muestro otra imagen, ¿sí? En la parte central, entre todos los lóbulos, se encuentra el tálamo, que lo podríamos identificar más o menos por aquí, ¿sí? Que es una pequeña estructura del tamaño de una nuez que se ubica en la parte central del cerebro. Al estar justo debajo del espacio que separa los 2 hemisferios cerebrales, tiene salida hacia los dos lados del encéfalo y se caracteriza, al igual que el cerebro, por su simetría bilateral. ¿Sí? Es decir, su mitad izquierda es idéntica a la derecha, pero la mitad anterior y posterior, que sería la parte de frente y hacia atrás, difieren entre sí. Forma parte del diencéfalo, mismo que se sitúa entre la corteza cerebral, que incluye todos los lóbulos del cerebro y la parte superior del tronco del encéfalo. Aquí podemos ver el tronco del encéfalo, que es esta parte baja. El diencéfalo está compuesto principalmente por el tálamo e hipotálamo. Bien, como pudimos observar, el tálamo es un conjunto de cuerpos de neuronas, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Dentro de este conjunto de grupos neuronales se distinguen algunos núcleos del tálamo como núcleos de conexión específica, que mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral, que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Y están los núcleos de conexión inespecífica, que mandan información a zonas amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Y por último tenemos los núcleos de asociación, que forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Como podemos ver, estos núcleos tienen una conexión directa con toda la estructura cerebral, y pues bueno, es así que empieza a funcionar entonces el tálamo. Desde un punto de vista funcional, las clases de neuronas del tálamo, aquí no podríamos ver como tal las neuronas, pero sí podemos ver toda la conexión que tienen. Y entonces tendríamos que las clases de neuronas del tálamo son las interneuronas locales. Estas se encargan de hacer que la información que llegue desde otras partes del sistema nervioso
se procese en el tálamo, transformándola en una nueva serie de datos. Su función principal es enviar impulsos nerviosos a otras interneuronas del tálamo. Y las neuronas de proyección, que se encargan de mandar la información fuera del tálamo hacia la corteza cerebral. Como podemos darnos cuenta, hay información, o la función del tálamo es introyectar información, pero también hacer salir información hacia otras partes del cerebro. El tálamo es una estructura que hace un papel activo en el procesamiento de la información que les llega a otras áreas, por lo que entre las funciones más importantes que desempeña son: 1. Integración de datos sensoriales. El tálamo es la primera parada en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con excepción del olfato. Procesa la información sensorial, descarta las partes que no sean de importancia y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información seguirá siendo procesada. Número 2. Va a regular el ciclo de sueño-vigilia, al igual y en conjunto que el hipotálamo. Interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación del sueño se va y viene. Número 3. La atención y la conciencia. El tálamo puede tener un papel importante en la aparición de la conciencia y todo lo relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que se tengan en cada momento. Sin embargo, en estos procesos complejos y relacionados con el pensamiento abstracto, no solo requieren de la participación del tálamo, sino también de otras áreas del cerebro, y que estas áreas del cerebro las vamos a encontrar en cualquiera de los lóbulos. Por último, tenemos que la regulación de las emociones. El tálamo interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de los estados emocionales. Está rodeado por el sistema límbico. El tálamo integra pues los circuitos que llevan la información sensorial a las vías neuronales que generan estados emocionales. Con ello hace que las emociones afecten a lo percibido y viceversa. Además recibe información del hipotálamo, que a su vez interviene directamente en la regulación de las emociones y de la segregación de diferentes tipos de hormonas en el torrente sanguíneo. Finalmente son las encargadas de generar diferentes estados de ánimo. Bien, en conclusión, el tálamo es una parte muy importante del cerebro y parece tener un rol en multitud de funciones que no se parecen demasiado y no tienen que ver mucho entre sí, pero finalmente tenemos su intervención. Con esto terminamos con la información del tálamo. Espero que les haya gustado. Gracias.